recibí una llamada de mi pastor diciendo, hay una oportunidad allá en La Habra de comenzar una iglesia. ¿Estás listo? Y yo dije, listo nunca voy a estar, pero dispuesto sí estoy. Y dijo, bueno, entonces vamos, fuimos a conocer la ciudad. Solamente vi unos 4 latinos caminando por ahí. Dije, pero ¿y aquí? Me dijo, sí hay, por ahí están. Bueno, comenzamos a tocar las puertas, a compartir el evangelio. Y a principios de 1986 ya oficialmente dijimos, sí, aquí nos quedamos. Vamos a hacer de esto una iglesia. Y ahí comenzó la Iglesia Bíblica Fundamental de La Habra. O sea que ya tenemos 27 años y medio de existencia. Aunque personalmente solo he plantado esa iglesia, puedo decir que de nuestra iglesia han salido 3 iglesias hijas. Una en Oaxaca, México, otra en Buena Park, California, y otra en Hesperia, California. O sea, de personas o grupos que nosotros hemos enviado. Y a través de esos años el Señor me ha enseñado algunas experiencias que quiero compartir con ustedes. Ahora, creo que esta mañana estamos poniendo el caballo antes que la carreta. No sé si me entiende lo que quiero decir. Estamos dejando para último lo que debería de ser primero. Pero al mismo tiempo me hace ver la necesidad de que este tema que vamos a tratar, los aspectos legales en la iglesia, sea algo que usted tenga en mente desde el momento que dice, yo quiero ir a plantar una iglesia. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, lo vamos dejando. Y cuando llegue el momento de enfrentarnos a esta porción de la plantificación de iglesias, los asuntos legales, normalmente no estamos preparados y no sabemos qué hacer. Y ahí nos volvemos locos. Ahora, quisiera comenzar con una definición de términos. Y ya que vamos a hablar de aspectos legales, pues la primera pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿deberíamos de considerar a una iglesia como legal o ilegal? ¿Documentada o indocumentada? ¿Con reforma o sin reforma? ¿Okay? Porque la verdad, a través de los años he visto que muchas personas, muchos pastores, comienzan iglesias de las cuales podríamos designar como iglesias piratas, que sí existen como cuerpo de Cristo, pero no existen legalmente ante la sociedad. Ahora, decir una iglesia ilegal suena un poco políticamente incorrecto, como dicen. Yo he preferido usar otro término, la iglesia clandestina. Y yo defino la iglesia clandestina como aquella congregación que funciona secretamente. Y cuando digo secretamente, estoy hablando que funciona fuera de la ley, ya sea porque tiene temor a la ley o porque quiere eludir la ley. Ahora, normalmente ese no es nuestro propósito. Simplemente nos embarcamos en una aventura y después nos olvidamos que hay asuntos legales que tenemos que atender. Pero no me extrañaría que quizás hasta usted sea miembro de lo que yo llamaría una iglesia clandestina. No existe ante el Estado o ante las autoridades. Obviamente, cuando hablamos de este tema, tenemos que reconocer que hay lugares en este mundo en el cual las leyes del hombre se oponen a la práctica de la fe y al mismo tiempo se oponen a las leyes de Dios. Y indudablemente bajo esas circunstancias no queda otra opción más que funcionar en la clandestinidad. Por ejemplo, si pensamos en los primeros años de la iglesia, cuando se desataron las persecuciones de parte del gobierno romano, los emperadores, cuando los cristianos realmente morían por su fe, se desarrolló el fenómeno de la iglesia en las catacumbas, aquellos túneles debajo de las ciudades donde en secreto se reunían para adorar a Dios, para predicar la palabra, no tenían otra opción. Y si lo vemos en tiempos modernos,
Podríamos decir también la iglesia en China, lo que ahora es conocido como la iglesia subterránea. ¿Okay? El gobierno chino permite ciertas congregaciones, pero todas bajo el control del gobierno. Ahí se enseña y se predica solamente lo que el gobierno permite. Entonces, para aquellos que quieren predicar la palabra tal y como está escrita, no les queda otra opción más que reunirse ahí subrepticiamente en casas, en lugares secretos, donde todo el mundo tiene que ser registrado y conocido para poder entrar. En esos lugares no hay opción, tiene que haber iglesia clandestina. Pero en aquellos lugares como los Estados Unidos, donde no existe tal prohibición, nosotros deberíamos de preguntarnos si Dios va a bendecir a la iglesia clandestina. Si no hay razón por la cual la iglesia funciona en clandestinidad, ¿por qué funcionar en clandestinidad? ¿Cree usted que Dios va a bendecir a esa iglesia? ¿Cuántos piensan que sí? Que Dios va a bendecir a una iglesia que está en desobediencia a las leyes. ¿Cuántos piensan que no? Entonces, vemos que la mayoría dice no, Dios no puede bendecir a una iglesia que está en clandestinidad. Esto no funciona. Bueno, vamos a hacer. Ese es un tema bastante delicado. Sí puedo estar seguro que Dios va a bendecir a la iglesia en China porque no tiene otra opción. Pero aquí donde hay libertad de expresión, libertad de culto, no veo la razón por la cual la iglesia deba permanecer en un estado ilegal o indocumentado. No creo yo que la bendición esté sobre ellas. Ahora, que Dios va a traer gente, no hay duda. Pero habría una contradicción. Estás en desobediencia a las leyes del Estado y por lo tanto, Dios no puede bendecir eso. Ahora, si Dios dijera, tienes la libertad para hacerlo, no habría problema. Lo que pasa es de que hay una relación entre la iglesia y las leyes del Estado. Parece que ahora en México ya parece que está habiendo libertad de cultos, ¿no es así? O sea que ya no hay razón de que las iglesias funcionen ilegalmente. Ahora, con respecto a esto de la legalidad y la iglesia, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo dice? Que nos sometamos a todas las autoridades. Y yo quiero que vea esta versión, a lo mejor diga usted, ¿y eso de dónde lo sacó? Sé un buen ciudadano. Todos los gobiernos están bajo Dios. Si acaso hay paz y orden, es el orden de Dios. Así que vivid responsablemente como ciudadano. Si eres irresponsable ante el Estado, entonces eres irresponsable ante Dios y Dios te llamará a cuentas. Las autoridades constituidas son una amenaza solamente si estás procurando salirte con la tuya. Los ciudadanos decentes no tienen nada que temer. ¿Quieres estar en buenos términos con el gobierno? Sé un buen ciudadano y te irá bien. El gobierno funciona para tu beneficio. Pero si estás rompiendo las reglas a diestra y siniestra, cuidadito, porque el castigo viene. Esa es una traducción mía de la versión conocida como el mensaje, the message. ¿Okay? Me pareció bien por la terminología que usa, una aplicación o una explicación bastante clara de lo que esos versículos nos dicen. Y a veces pensamos que esos versículos solamente se refiere a individuos. Pero ¿qué a colectividad de individuos? ¿Qué a